En capítulos pasados, Japón ganó la final contra Alemania, Oliver se convirtió en el mejor jugador de 15 años del mundo, Roberto le ofreció entrenarlo en Brasil y ¿qué más podrían contar en estos últimos episodios? Bueno, veamos. Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 37 y 38. Sí, doble tanda porque no es que pasen muchas cosas la verdad. Listo, lo que sigue. De regreso a Japón, todos los jugadores de la selección volvieron a clases para el último trimestre de año escolar. Los de tercero de Nankatsu se retiraron del club para concentrarse en los exámenes de ingreso a preparatoria. Ya saben, vida de estudiantes. Y Oliver es el único que se quedó en el club entrenando a los nuevos reclutas porque no se tiene que preocupar por los exámenes. Una vez se gradúe, se irá a Brasil. Y como no hay fútbol, esto se vuelve un drama juvenil. Y Chisaki está muy preocupado porque es tonto como una piedra y no cree que pueda pasar a los exámenes para ir a la preparatoria de Nankatsu. ¡Explica cómo! Por eso sus amigos se ofrecen a ayudarlo con los estudios. Bien. Por otra parte, mientras Oliver entrenaba a los nuevos miembros, Kumi, la nueva manager del equipo, le declara su amor, Linda. El Capi se sorprende por las palabras de la muchacha, le dice que gracias, pero no gracias. Algo como, no eres tú, soy yo, no me dejan mis papás. Ya entendí. Mi amor es el mar, no quiero matarte pero si me obligas. En fin, Kumi sabe que a él le gusta la manager original, Sanae. Solo quería decírselo para sacárselo de su corazón y pedirle el favor a Oliver de que no se vaya a Brasil sin confesarle su amor a Sanae. Nuestro protagonista se queda toda la tarde pensando en el tema, paralizado por si debe confesar su amor o no. Ah, pero contra la Alemania de Snyder, ahí sí no se cagaba del susto. En fin, los sentimientos. Al rato, mientras todos estudian en la biblioteca, lo más de tranquilos, Kanda el boxeador aparece. Que si no lo recuerdas, apareció por allá en los primeros episodios. Kanda está por ahí para declarar su amor a la manager. La invita a salir y la manager lo rechaza diciéndole que otro es el dueño de su corazón. Soy ese en la escuela, el rechazado. Eso tuvo que doler. Lejos de rendirse, Kanda vuelve para decirle que no piensa dejar de luchar por su amor. Y Chisaki se mete diciéndole que la deje tranquila, que si ya lo rechazó no hay motivo para estar molestando y arrastrándose. Y acá me parece que la cagaron, pero la cagaron con ganas. ¿Cómo me vas a cambiar este golpe que le da Kanda de lleno a Bruce por un empujoncito que no le hace nada? En fin, la sensibilidad, no lo entiendo. La cosa se queda así y al rato los muchachos se encuentran con Oliver y como no son estúpidos dejan solos a la pareja. A ver, el Capi sabe encarar las mejores defensas del mundo, pero no sabe cómo encarar para declarar su amor por Sanae. Como sea, cuando se decide justo se aparece de la nada y sorpresivamente el profesor de portugués. ¡Oh, maldición! Y bien, oportunidad perdida. Al otro día Kanda aparece para retarlo a un duelo por el corazón de la manager. El duelo puede ser en cualquier deporte, puede ser hasta en fútbol. Eso es confianza. Al principio Oliver le dice que no, que gracias. Eso me parece adorable. Marica. Pero luego se convence de que mejor sí. Así pues se terminan las clases y Oliver se va con Kanda para tener su pelea. Y los podía ver cualquier persona en el mundo, pero precisamente la manager es quien los ve salir, llegando justo a tiempo para evitar que se den en la jeta por ella. En el forcejeo, Kanda empuja a Sanae, que me parece que fue intencional, y cuando cae al suelo, Oliver se emputa al ver que le tocaron a su novia. Tira su mirada de ira llena de haki y procede en ponerse los guantes para darle en la cara a Kanda. Debemos pelear y luego salir huyendo. O así se lo imaginó, esto no es fútbol. Kanda entrena boxeo. Obviamente le va a dar una pela de la que se va a acordar toda la vida. Y acá otra vez, no sé qué pasó, la volvieron a cagar. ¿Por qué razón cambian la escena donde Kanda le da a puño limpio en la cara a Oliver? Por escenas de Kanda lanzando golpecitos con guantes que no le hacen ni mierda. ¿Qué clase de censura tan rosa es esa? En fin, en el manga Oliver le concreta una patada en todo el cuello que por nada manda a Kanda con San Pedro. Acá en el anime la patada falla pero daña el cuadrilátero y ya. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Muy aburrida la verdad la pelea. Bueno, es aburrida conociendo cómo fue la pelea original. En fin, al ver la potencia de las piernas de Oliver, Kanda mejor deja la cosa así y lo declara el ganador del corazón de Sanae.
Y acá vuelven y cambian la escena. En el manga me tiran una escena llena de sentimientos de amor donde Oliver le dice a la manager que la ama, en una colina viendo el atardecer de fondo. Todo muy lindo, muy romántico, pero acá en el anime, que esta gente no tiene sentimientos, los ponen en la escuela, arriba del edificio y obviamente no es lo mismo. Nakazawa Sanae ga tsuki da. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Sigamos. Al otro lado del mundo, Don Papá de Misaki le informa a su hijo que regresarán a Japón. ¡Otra vez! Justo cuando ya tenía amigos en Francia y hasta una novia me estaba gestionando, le dice Misaki. Nah, mentiras. Misaki está feliz de volver a Japón porque volverá con sus otros amigos. Mientras tanto, en Japón se juegan las eliminatorias del torneo de otoño para los nacionales. Y el equipo de Nita por fin le gana a Nankatsu, que los tenía de hijos durante los últimos 3 años. Ya saben, en los que Oliver jugó en el equipo. Ah, y no menos importante, Nita por fin hizo un gol. 38 capítulos para hacer un gol. Hyuga se aparece por ahí y avisa que en la preparatoria los que van a dominar serán los de Tohu. Y los de Nankatsu sin Oliver serán sus perras durante los próximos 3 años. Por otra parte, Katagiri le consiguió un puesto a Oliver para poder entrenar con un equipo profesional. En Alemania, Benji se está entrenando y recibe una llamada del presidente del club ofreciéndole un contrato como profesional en el primer equipo del Hamburgo. Excelente. Benji obviamente acepta, solo con la condición de que siempre pueda jugar con su selección. No sé por qué le dirían que no, pero bueno, es lo que pide. Unos momentos después. Por otra parte, el Capi la está rompiendo en sus entrenamientos. El Gafas Katagiri se gestiona la convocatoria a la selección absoluta de Japón con los directivos. Los viejos tienen sus dudas porque al no tener su cuerpo totalmente desarrollado, el muchacho podría lesionarse. Me parece lógico. O sea, le hace falta potencia física para jugar contra los mayores porque el talento lo tiene. La vida sigue, Misaki regresa a Japón, todos se dan cuenta de la noticia de Benji, el tiempo pasa, Mizugi empieza a estudiar para una escuela enfocada en medicina, todos se preparan para los exámenes, etc, etc, etc. Pasan los meses. Muchos meses después. Katagiri sigue insistiendo a los directivos que dejen jugar a Oliver con los mayores, antes de que se vaya a Brasil. El entrenador de la selección prefiere tener paciencia, si Oliver es tan bueno, llegará su momento. Al rato el Gafa se disculpa con Oliver por no lograr la convocatoria y le pide que cumpla su sueño de ser el pilar del fútbol japonés, ya que él no pudo por su lesión del ojo, la cual lo dejó por fuera del fútbol. Como pueden ver, es imposible jugar fútbol con un ojo. Oliver se va pensando en que de ahora en adelante la competencia no es contra personas de su misma edad. De ahora en adelante estará en un escenario mundial y competirá contra personas de todas las edades. Así pues, se pone serio y se aparece en el entrenamiento de la selección japonesa sin preguntar ni nada. Interrumpiéndola con el clásico, tomo el balón y me saco a todo el equipo. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Concretamente, el Capi deja atrás a 6 jugadores. Hasta llegar al área. El entrenador se interpone y evita que saque su tiro con chanfle, en un choque donde Oliver sale volando. Lo dicho, te falta físico. El Capi se disculpa por interrumpir, dándose cuenta que aún no está listo para las grandes ligas, pero el entrenador reconoce su valor y lo invita al entrenamiento. Y esta, amigo, es una extraña ocasión. Y bueno, gente, un capítulo para que se acabe la segunda temporada. De momento, 0 noticias de la tercera temporada, pero yo estoy seguro que la van a sacar. Ya saben qué hacer, si son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.